Lo escuchamos todos los días y todos los días nos reímos. No de trueno, con trueno. Con trueno. 221-644-7201. Me encanta el último disco de K Pyramids. No sé si lo dije. Bueno, en nuestro Instagram pueden encontrar entradas para un montón de shows. En el carrusel del sorteo hay un show el 14 de junio. Y algunos que todavía no cayeron, el 15 es feriado. Por eso el 14 se puede salir con más culpa, porque no hay que levantarse temprano. En Casa Unclan, el 14, van a estar tocando Onzo, Audio Perú y Uno por Uno, que hay una relación platense muy fuerte y ahora les voy a contar, pero primero saludo a Carlos Alonso de Uno por Uno. Hola Carlos, buenas tardes. ¿Cómo andás? Hola Ariel, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Todo bien? Es un placer estar ahí en La Plata, siempre nos gusta tocar y nada, estar en contacto con la gente de La Plata, así que un gusto. Bueno, empiezo entonces directamente por esta relación tuya y de Uno por Uno con La Plata, un sello platense, Irregular Records, de la gente querida, de la disquería, editó un disco que nada más ni nada menos tiene 30 años, lo editó en vinilo doble, lo cual es un montón. Contame cómo nació la reedición de Flores Japonesas. En realidad es un disco dentro de la discografía de Uno por Uno bastante significativo y que tuvo mucha repercusión en el momento que salió y posterior, te diría hasta hoy. Y bueno, el año pasado Martín de la disquería Irregular se acercó, no recuerdo si fue alguna vez que fuimos a tocar a La Plata o otro tipo de contacto, bueno, y ahí surgió la idea de que querían editar precisamente ese disco, Flores Japonesas. Nosotros, me recuerdo que tenemos un disco terminado de grabar, Cuánto dura el silencio en pandemia, y yo le propuse ese, y ellos no querían Flores Japonesas, así que ahí fuimos, y bueno, ahí se inició como una relación, y finalmente este año se concluyó y fue editado de forma doble, porque el disco, más allá de los temas originales, tapa original y todo eso, que ellos respetaron así a rajatabla, incluye 6 tracks, bonus tracks, digamos, claro, de temas también de Uno por Uno. Carlos. Y bueno, y en estos días estamos presentándolo, lo estamos mostrando, es edición súper reciente. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se editó el disco en el 96 que salió? Porque ahí vinilo mucho ya no había. No, fue edición en compact. Sí. Y bueno, nosotros tenemos en realidad yo tengo un sello que se llama La Sonrisa de Luz, por el cual editamos todos los trabajos de Uno por Uno desde el 86 a la fecha. O sea que esta edición de vinilo es como una coproducción de Irregular Record y La Sonrisa de Luz. Claro. En su momento fue editado en forma independiente, nosotros siempre nos manejamos en forma independiente y bueno, todos nuestros trabajos están hechos de esa manera. Y Flores Japonesa fue la primera edición en compact en el año 96-97, porque hasta esa fecha del 86 veníamos editando en formato cassette, que era lo que se usaba en los 80 y eso nada. O sea que fue como inicio de una etapa, Flores Japonesas, donde mezclábamos música electrónica, que era la que veníamos haciendo en los 80, y ahí hay canciones tocadas con guitarras eléctricas y acústicas y un baterista acústico, que fue el primer baterista que tuvo el grupo, y todo este trabajo de vinilo está dedicado a él, al maestro Horacio Contursi, fallecido ya hace unos años, y nada, lo grabamos 2 personas, o sea, yo me hice cargo de la parte electrónica, voz y composición y guitarras y electrónica, y Horacio Contursi la batería, bueno, fue grabado así, fue editado así. Hace poquito di con un reel de Sergio Rothman que ante la pregunta
del periodista sobre algo para recomendar, los recomendó a ustedes, creo que bajo el título o rótulo de la mejor banda que nadie conoce. Creo que dijo algo así. Sí. Por eso aprovecho, Sí. digo, más allá del gran elogio de Rothman, que me cuentes un poco la historia de Uno por Uno, un poco más para atrás. Me mencionaste la década del 80 como los inicios, Sí. pero vos venías Sí. tocando de antes. Sí, yo digamos, soy músico de toda la vida, de mitad de los 60. Estoy tocando en vivo y nunca paramos, nunca paré. Participé de distintas formaciones, todo tipo de género, subgénero del rock, siempre en el formato rock, no sé, rock sinfónico, psicodélico, bueno, todos los rock medio heavy metal que anduve por todos lados. Y rock instrumental, en los 60 hacíamos rock instrumental, cuando acá no existía eso. Acá, digamos, mitad de los 60 se reivindicó porque, digamos, cantar en castellano, porque se había descubierto que el rock también se podía cantar en castellano, y nosotros en esa época hacíamos rock instrumental, lo que nos traía muchos problemas, etcétera. La gente tampoco entendía que se podía hacer rock instrumental. Y siempre digo algo, ahora al cabo de todo este tiempo que transcurrió, siempre fue coherente mi trayectoria, porque siempre fuimos como en forma paralela al rock oficial y continuamos haciendo lo mismo. Y Pero eso, no por una cuestión de un plan, claro, sino que se dio así y bueno, se dio así. eso te iba a preguntar, ¿cómo ahora, no? Obviamente, mirando en retrospectiva, te encontrás en ese lugar, pero a medida que iba pasando el tiempo y tocando en tantos grupos y en tantos lugares, imagino, se conocen muchas historias, he leído muchas historias, ¿cómo ibas viendo vos tu carrera? Porque en un punto, hoy decir, bueno, siempre nos mantuvimos, digamos, en otra vereda del rock oficial o el rock más conocido, pero en ese momento por ahí decían, che, no sé qué pensaban como músicos, o vos qué pensabas y decías, Sí. che, no puede ser que no peguemos una fecha, o porque Sí. no, Sí, te entiendo a dónde va. No, tocamos siempre. Claro. Por otro tipo desde yo tenía 13 años hasta hoy, que voy a cumplir en estos días 76. No paré de tocar nunca, ni un año, ni meses, nada. Toqué siempre en vivo con todos los grupos y, digamos, a partir de que fue un poco más grande ya tuve como un poco más de conciencia y yo me di cuenta que a mí me interesaba hacer mi música, digamos, sí. Pero por algo que siempre creí que ¿para qué voy a hacer tal cosa si ya fue hecha? Digamos, siempre busqué respetar eso. Bueno, eso a lo largo de todo este tiempo tuvo y tiene un costo, pero yo estaba dispuesto a pagarlo claro. porque era lo que único que me interesaba, digamos. Claro. Y cuando produzco un quiebre así más notorio es con la aparición de Uno por Uno, porque digamos, yo me alejo totalmente de todo lo que era rock en ese momento y empecé a hacer estrictamente lo que tenía en mi cabeza hace un tiempo y dije, bueno, es el momento y empecé a hacerlo. ¿Cuándo fue eso, Carlos? Y fue, digamos, el gen anterior a Uno por Uno fue un grupo que se llamaba Los Peores del Barrio, que era yo venía de tocar, para no hacerla muy larga, venía de tocar en un grupo que se llamaba Barrio, que tuvo su trascendencia, como 4 años, tocábamos en La Falda, Fira Costa, todo eso, producción, productora, bueno, nada, y después de ahí yo ya venía medio pensando otras cosas y rompí ese barrio y generé Los Peores del Barrio, que fue como un gen de lo que yo realmente quería hacer. Como que Los Peores del Barrio tocamos 2 años, también tocábamos en festivales, qué sé yo, y cuando digo, bueno, ya está, ya hice mi parte de rock tradicional, ya la hice, sí. y bueno, me encerré en casa y digamos, yo siempre, esto siempre también lo digo,
seguido, pero siempre tenía como un dilema que era, cuando era muy chico yo ya sabía que quería tocar música rock y nada, y pensaba en ese tiempo cómo va a ser cuando tenga 40 y pico de años, cuando tenga 50 años, Sí, que era impensado que alguien pudiera tocar rock a esa edad. es cierto. ¿Viste? Y cuando descubro en mi cabeza la fórmula de uno por uno, dije, bueno, esto es lo que va a hacer que yo tenga, no sé hasta dónde llegue y esté tocando, porque es una música temporal, y ahí mezclé conocimientos míos de electrónica, yo soy ingeniero electrónico, y con lo que venía haciendo, nada, y ahí apareció como un lenguaje muy que me identificaba y me identifica mucho. Te diría que todos los trabajos editados aún hoy los escucho todos y me sigue representando. Y bueno, volqué toda mi energía al proyecto. ¿Y había algo musical que escuchabas vos y decías, esto es lo que yo quiero hacer? Esto, digamos, me costó hacerlo entender desde que comencé uno por uno, porque yo no escuchaba, estamos hablando de 85, no escuchaba música electrónica, yo vivo en San Miguel, tampoco vivía súper informado, cero internet, nada. Yo tenía como ideas y lo llevé a cabo, me reuní de cierta estructura, la que había en ese momento, y bueno, eso generó mi lenguaje, pero yo la verdad que no empecé a escuchar cierta música a raíz de la gente, cuando salimos a tocar en vivo en todo el circuito del Cemento, Paracultural y los pocos lugares que nos aceptaban, la gente misma se acercaba a mí y me decía, Carlos, ¿escuchaste tal cosa? Entonces claro. me invitaban a escuchar y no podían creer que yo ni sabía ni qué era, ¿viste? Claro, me imagino. Y era tal cual así. ¿Y pasaban cosas tan locas en esos shows? Y sí, era muy freak. Muy freak, pero muy freak. O sea, uno ahí dice freak, y por ahí lo romantiza, pero contame una como para... No. Así, con crueldad, eran freaks crueles. Una cosa que a mí me impactó era, nosotros somos de San Miguel, y yo hice una sola tocada, al principio, la primera que tocamos con uno por uno, con una formación que duró ese show nada más, que también era como muy lanzado, era una especie de happening. Bueno, la gente tenía acceso a distintas habitaciones, que cada habitación tenía un color distinto, entonces cuando vos sacabas la entrada abajo, porque tenía que subir por una escalera, elegías el color, te metías en la habitación de color azul, roja o violeta, cada una representaba un estado, etcétera, y en cada lugar había bebidas del color que vos elegiste, comida del color que vos dijiste, y había radiograbadores con música instrumental hecha por mí, y vos tenías acceso con auriculares. Y después ibas como a una sala que era toda espejada, donde tocábamos nosotros en vivo. Eso te imaginas, para San Miguel en esos años, una cosa que no entendían nada. Entonces yo ya sabía que en San Miguel no iba a poder tocar mucho. Sí. Y digo, bueno, voy a Capital, toco una primera vez creo que en Cara Más Cara, no me acuerdo, siempre me equivoco de ese lugar, y de ahí dice, no, ustedes tienen que ir a un lugar que está pasando todo esto que hacen ustedes, que se llama Paracultural. Bueno, yo ni había sentido hablarla, voy ahí, obviamente después terminamos tocando mucho en el Paracultural, pero la primera reacción cuando tocamos en vivo, la gente tenía la misma reacción que en San Miguel. O sea que yo digo, estos son los paraculturales, estaban como medio asustados, ¿viste? De lo que veían. Por ahí eran muy avanzados ustedes. Sí, yo, digamos, no sé si definirlo así como avanzado, pero sí me ocurre... a medida que yo voy abandonando cierto lenguaje, después con el tiempo aparecen y la gente me dice, ¿por qué no esto? Que si yo lo abandoné, ya tengo ganas de, no sé, de hablar de otra forma. Claro. Y me pasó todo el tiempo eso, ¿viste? Me pasó con los Pérez del Barrio, me pasó con toda la primera época de Uno por Uno, era muy oscura, muy intensa, muy visceral, y nada, eso traía cosas a favor, y por eso además coincidió con los 80,
que había toda una cuestión así de búsqueda también muy fuerte. Sí. Y yo la viví al máximo eso. Me llevó a lugares que, digamos, la música me fue llevando a lugares que nunca imaginé. En un momento tuve oportunidad de estar en Holanda, en Alemania, y yo caminando por Holanda, en Ámsterdam, y pensar que estoy acá por mi música. Claro. Y la música que hacía ahí era una cuestión poco menos que inescuchable, ¿viste? Era un grito así, pero salvaje. Nada, pero está bien, la escucho y me representa en esos momentos, nada. Y lo mantuve siempre eso. Aún cuando después uno por uno lo muté, yo pensé que nunca iba a tocar con bateristas, Sí. uno por uno, y yo tenía estudio de grabación acá en San Miguel, y una vez vine a grabar un grupo de jazz, un trío que me interesó, me sorprendió el baterista, y resulta que vivía a la vuelta de ahí del estudio, y yo no lo conocía porque mi vida era de mi casa, yo vivo muy caminando hasta el estudio, de mi estudio acá, y después iba a tocar a Capital, nada, estaba encerrada, la gente ni sabía ni qué era San Miguel, y eso que vivo acá hace 60 años, 70, no sé cuánto. Y ahí, charlando con Horacio, con Turcel, vimos que teníamos una locura parecida, y bueno, que fue que finalmente terminamos grabando Flores Japonesas, como te dije hace un rato, con Horacio. Tremendo. Y con él compartimos unos 10 años, tocamos, ¿sí? Y empezó... Pero éramos un dúo primero, sí, éramos sí. música electrónica, yo siempre toda la vida fui bajista, pero cuando empezamos en este disco Flores Japonesas no hay bajo. Yo comienzo a tocar la guitarra, y como quería cubrir frecuencias graves, me compré una guitarra de jazz, no sé si sabes algo de guitarra, de cuerpo entero, digamos, y le ponía 0.13 para que cuando tocabas la cuerda de arriba, digamos, cubría rangos graves, y usaba dos equipos, uno para las cuerdas de arriba graves, un equipo de bajo, y para la cuerda de abajo guitarra, y bueno, y éramos dúo, guitarra y bajo, y todo improvisado, sin lista de temas, aún hasta hoy mantengo eso. O sea, lo que vas a tocar el sábado no hay lista. El domingo, perdón, el domingo. No hay lista. No sabemos. No Hoy tocamos también acá, que se festejan los 40 años, una productora local nos organizó un evento hoy, y tocamos, y no sé ni lo que vamos a tocar. Sabemos, o sea, y siempre decimos ya todos los ensayos que teníamos que hacer, les hicimos. Ahora vamos cada uno, vamos en formato trío. ¿Y cómo es la recepción hoy en San Miguel después de tanto tiempo? ¿Ya te conocen? Sí, porque, digamos, todo este tiempo yo fui generando, digamos, soy docente, trabajo para la universidad acá, hice ciclos de música experimental, bueno, siempre mantuve el mismo criterio, digamos, que de uno por uno lo mantuve en mis actividades, ¿viste? Claro. Entonces esto hizo que se generara como una escena, y ahora hasta me sorprende, ¿viste? Hay grupos electrónicos, no sé, me pueden gustar más o me pueden gustar menos, me pueden gustar nada, pero hay toda una escena, y la gente, digamos, me respeta y eso, porque a fuerza de nosotros de transitar de uno por uno, la gente entendió y reconoce y nada. No, en ese sentido, bien. O sea que, por eso supongo que va a estar claro, bueno. Lo de Rodman entonces viene un poco por ahí. Digo, de esta gente que te conoce Rodman, hace tanto tiempo. Sí, Rodman me conoce de que era chico. Yo obviamente era como parte del público de uno por uno, pero como otros tantos de los que son ahora más conocidos. Y después nos volvimos a encontrar, hará un par de años, no sé, 3, 4, no sé, habría que ver, cuando fuimos una vez a tocar a Stramer, que es un lugar que está como muy bueno, dirigido por músicos, los dueños son músicos, y Rodman fue uno de ellos, y él me volvió a ver ahí esa vez que toqué, y conmigo siempre fue muy fan, y muy, viste, me dice cosas que hasta me
me incomodan en un punto, Sí, ¿viste? entiendo. En el buen sentido. Obvio. Y nada, se hizo muy fan y apoya donde está, apoya. Y ahora hace ya un par de shows, sube a tocar, yo lo invito a tocar. Hoy toca él, y así también improvisado, ya hemos hecho 4 o 5 shows y él sube y la verdad que todo bien, nada. Fue digamos, de alguna forma un renacer de uno por uno que nosotros veníamos tocando y siempre que tocamos nunca podrá ir nadie, podrá ir 10, podrá ir 100, 200, siempre, digamos, la respuesta que tenemos de la gente es la misma. Y bueno, y Rodman, hasta te diría que nos hemos hecho amigos, compartimos fuera de la música, nada, buena gente. La verdad que... Me sorprendió un poco su fanatismo también. Pero vos lo veías, o sea, por ahí no sabías quién era, pero estaba ahí. No. Che, obviamente que como protagonista de música acá en Argentina nos conozco a todos, nunca hemos hablado, nunca nos habíamos cruzado. Él, que cuando era público era chico, claro. Me cuenta que no sé, tendría 16, 17, no sé. Como me pasa con muchos de los conocidos que se dicen, yo te iba a ver cuando, qué sé yo, viste, de eso todo el tiempo. Y te cuentan todavía, no tenía ni idea. Carlos, no sé si es un mito o qué, pero alguna vez entró la Cana a un show de Uno por Uno y la gente pensaba que era parte del show. Sí. Y vos decías, che, no es parte del show. Fue la presentación del primer trabajo de Uno por Uno del Infinito Cercano, que lo editó Melero en el Catálogo Incierto, un sello que tenía de rarezas, y bueno, nosotros éramos una de las rarezas, y lo hicimos en el Auditorio de Santa María, que yo no había caído, que era el Auditorio de Santa María cuando fuimos a hacer el arreglo, nada, y me dicen, lo único que no queremos es que no hagan nada pornográfico, qué sé yo, no, nosotros no solemos hacer, y ese show se me da a mí, un día voy al Paro Cultural, tenemos que arreglar unas fechas, y cuando entro a la tarde así, había dos tipos ahí peleándose cruelmente y con una intensidad que si yo me quedo de ahí a un costado sin molestar, que era una especie de ensayo pero violento, y a mí me partió la cabeza. Entonces los invito, eran 2 pibes que estaban en el último año del Conservatorio de Actores, qué sé yo, y los invito a hacer una performance, en ese momento no existía la palabra performance, en el auditorio, en la presentación en tal tema. Y bueno, ellos aparecían completamente desnudos, uno pintado todo de verde, el cuerpo, el otro todo de marrón, y eran como una lucha de civilizaciones por objetos que consideraban de valor, pero en realidad no tenían ningún valor, para lo cual supuestamente era unos 3 temas, no recuerdo bien, antes de que terminemos el show. Ellos habían ido de temprano y estaban concentrados en habitaciones separadas, sin verse, y cargándose de energía y bla, bla, bla. Cuando llega el momento se meten, interrumpen el escenario. Sí. Nosotros usábamos mucho humo en ese momento, y entre el humo empiezan a tirarse, a golpearse, qué sé yo, desnudos, y de golpe entra la policía. Y los pibes que en ese momento nos ayudaban me decían, Carlos, viene la policía, quieren que corten el show. Yo no entendía, ¿viste? Yo estaba súper concentrado. Nada, seguimos el show, qué sé yo, y hacia el final subieron al escenario 2 policías, vestidos de policías, nada. Y bueno, medio que cortamos, qué sé yo terminé el show, voy para atrás, y estaban los 2 pibes queriéndose pelear con los policías porque le habían cortado, interrumpido la actuación. Bueno, yo intervengo, lo pongo. Los pibes eran relativamente chicos respecto a mí, yo los pongo en una situación de ridículo, los policías, a tal modo que no sabían cómo reaccionar, porque decían que era algo moral, qué sé yo, y yo les decía, era un gordo, me acuerdo, un sargento, digo, vos gordo sos amoral, ¿cómo? Con ese físico vas a ser policía, no podés correr a nadie, y produje toda una risa general, y los tipos se sintieron... Yo en esa época era muy zarpado, loco. Eras bravo. Era bravo. Sí, era cuando tocaba Uno por Uno, para mí
existía solamente uno a uno, y ahora existía uno por uno, todo lo demás era, Claro. digamos, decorado. Bueno, y eso generó, había ido como una presentación del disco, había ido a la prensa, lo tomó la prensa, mi viejo, que en ese momento vivían, yo los había invitado porque digo, acá vayan, que es un teatro, y los lugares que tocamos no podían ir, y bueno, y cuando vino la situación, yo los vi casi al otro día, porque venía cuando amanecía, y Sí. no sé, mi mamá decía que era parte de la actuación, y mi viejo, no, seguro que están presos, y bueno, quedó una anécdota así de esa que, viste, no puede, ahora viendo la distancia, Sí. hasta es naif, ¿viste? No, claro, pero me imagino que hoy, yo no sé con qué la gente se sorprende hoy en día. No sé si hoy en un show Sí. ve entrar a dos tipos desnudos a pelear, si va a Sí. causar sorpresa, si le va a importar a alguien, si lo van a filmar y lo van a subir a Instagram. Pero en esa época, bueno, causaba un revuelo Totalmente, importante. Sí, más que era todo. Ahora, sabes que causamos la misma impresión cuando vamos a tocar a algún lugar que la gente no nos conoce, digamos, Sí. y nos ven. Yo toco desde el 97 acá, toca Héctor Ongarato conmigo, somos los dos muy parecidos y Es la cierto. misma edad casi. Sí, se parecen. Y se piensan, hasta que no nos ven tocar, se piensan que esto que van a hacer, folclore, tango, no sé, cualquier cosa, y después de tocar no lo pueden creer. Y eso nos sigue pasando en Stramen, en Niceto, en cualquier lugar que vamos a tocar. Decís, ¿cómo yo me perdí esto? Entonces yo siempre dije, cuando empiezo a tocar, hoy también seguramente lo diré, digo, bueno, para los que nos conocen somos tal y tal, vamos a hacer una música que ustedes conocen, nosotros también, así que estamos en igual de condiciones, pásenla bien, etcétera. Y solo eso ya causa, ¿viste? Y hasta yo lo digo como irónicamente, una verdad irónica, porque claro, es cierto. Tal cual. Después vos creelo o no, qué sé yo, el que vos oyente, créeme o no, pero es la realidad, ¿viste? Total. Bueno, el domingo... Improviso letra, improviso sí. todo, o sea, increíble. El domingo sí. en un clan con Audio Perú, la banda de Rudy, que también anda... Rudy lo conozco de los 80, que era muy chico, y venía a vernos. Me imagino, porque si Rudy andaba viéndote es porque seguramente algo bueno pasaba. Gran melómano y gran amigo. Sí. Carlos, fue un gusto, la verdad, hablar con vos. Te agradezco mucho. Bueno, saludos a San Miguel y nos vemos el domingo. Dale, el domingo nos estaremos viendo. Gracias. Espero encontrarlos. Un abrazo para todos, buena vida. Gracias. Era Carlos Alonso, de Uno por Uno. Repito lo que dije al principio, Irregular Records, el sello de Martín, Luna, reeditaron Flores Japonesas, que en su momento fue editado en el año 96, y hoy cuenta con una edición en vinilo doble, así que bueno, dense una vuelta también hoy viernes, allí por calle 5, casi diagonal 74 y 41, que los van a atender siempre muy bien, y vean vinilos, discos, cosas hermosas, y el domingo, manijeados a full, se van al show. Si no tienen dinero, en nuestro Instagram van a encontrar la oportunidad para ver a Uno por Uno, con quien hablábamos recién, Carlos Alonso, Audio Perú y Onzo.